La enfermedad mental en la infancia hasta llegar a la adolescencia es más frecuente en los hombres. Y a partir de la adolescencia en adelante, la patología mental es mucho más frecuente en las mujeres. Actualmente soy profesor de las 3 facultades de medicina y eso es lo que trato de transmitirles a mis estudiantes, a los futuros psiquiatras y a los estudiantes de medicina, que uno antes que ser médico, antes de ser psiquiatra, uno tiene que ser primero persona, un ser humano. Y hay más sensibilidad a entender la patología mental grave y también a entender que cualquiera de nosotros puede tener cualquier patología, llámese depresión, ansiedad. Hola, este es el podcast para pensar en serio. Nuestro invitado de hoy, Cástulo Fernando Cisneros Rivera, médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, Fellow en Adolescencia de la Universidad de Milán, Italia, Fellow Internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría, administrador en salud de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, profesor de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín, profesor de Conducta Humana, Psicopatología y Psiquiatría del Programa de Medicina de la Universidad de Nariño, profesor de Psiquiatría Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, capítulo Nariño. En este episodio hablaremos de sus primeros pasos rumbo al mundo de la salud mental, los paralelos y diferencias de la psiquiatría de ayer y hoy, los mitos y recurrencias, sus experiencias y aportes humanitarios en los procesos de la ciencia médica y psiquiátrica al servicio de la comunidad. Soy Uriel René Guevara Rivera. Bienvenidos. Doctor Cástulo Cisneros Rivera, bienvenido a este podcast para pensar en serio. A estas alturas del partido o de la vida, como suelen decir, doctor Cástulo Cisneros, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente complacido de vivir? Buenas noches, Uriel. Muchísimas gracias por su invitación. Afortunadamente, dando gracias a Dios, podría decir que me siento tranquilo. He logrado cumplir la gran mayoría de mis sueños y hasta el momento me encuentro saludable y ejerciendo intensamente mi profesión. A lo largo de toda su trayectoria, doctor Castro Cisneros, me parece que de pronto hay unas estaciones en las cuales usted puede hacer una mirada al pasado, al diván, y recordar qué es lo que más recuerda de su pasado, desde su infancia, por ejemplo. Bueno, lo que podría manifestar es que recuerdo haber crecido en una familia eh, con una presencia muy fuerte desde el punto de vista de ejemplo y de testimonio profesional y personal de mi padre, el doctor Cástulo Cisneros Mora, que fue un padre muy cariñoso y que me impregnó a mí muchísimo la vocación por la medicina. Recuerdo siendo niño y adolescente, recuerdo mi padre trabajando fuertemente en su consultorio y en el hospital San Vicente de Ipiales. Me llevaba mucho al hospital a que lo acompañe. En algunos momentos también entré al área de cirugía. Y también recuerdo mucho la presencia y la imagen de mi madre, eh, Greta María Rivera de Cisneros, ella profesora, trabajando mucho en las instituciones educativas, em, trabajando también para la construcción de un colegio público para que se puedan beneficiar niños y adolescentes de estratos económicos bajos. Entonces, esas dos improntas me llegaron profundamente a mi vida y por eso surgen mis dos vocaciones en mi vida personal. La una, pues ser médico,
ser psiquiatra, a pesar que yo al principio quería ser cirujano, debo reconocerlo. Yo quería ser cirujano y como seguir los mismos pasos de mi padre, pero cuando ya para la especialización, yo ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, y se me presentó la posibilidad de trabajar en salud mental en el Hospital San Vicente de Ipiales, y es así como me presenté a la Universidad Javeriana y afortunadamente pasé y seguí mi especialización de psiquiatría. Y mi segunda vocación es ser profesor, ser maestro. Y entonces yo creo que esa impronta está en mi vida y es tan fuerte esa impronta que quedó en mis genes, porque mis 2 hijos, uno es médico, el otro es abogado, y ambos son también profesores universitarios. Entonces yo diría ese recuerdo muy lindo, muy hermoso de Ipiales, en una adolescencia y una infancia de una ciudad pequeña, en el consultorio de mi padre, que la tenía en la casa, mirando que tiene muchos pacientes, que andaba ocupado, acompañándolo al hospital, y también lo acompañaba a hacer visitas de manera domiciliaria. Y yo me quedaba en el carro esperándolo mientras hacía consulta. Y también lo acompañaba al Contadero, que era uno de los sitios que él iba, Contadero y Aíles, iba durante 2 días a la semana. Y también iba al colegio, al Ciudad de Ipiales, al Instituto del Sur y al Sucre algunas veces, a ver cómo mi madre estaba dando clases y la iba a recoger para llevarla a la casa. Aspectos muy bonitos de la vida. Tuve el privilegio, doctor Castro Cisneros, de haber conocido tanto a su padre como a su madre en el ejercicio de sus profesiones y la verdad es que han sido una referencia muy bella para la ciudad de Ipiales, para toda la región. Ese campo de la medicina entonces es un campo que se lleva en el corazón, en los genes del alma, tanto que se ha transmitido de padres a hijos y de padre a otros hijos. Esta cadena de la salud con tanta adversidad, con tanta enfermedad, tanto de la mente como del cuerpo, le coloca un papel muy protagonista al médico en la actualidad. ¿Cuál es ese papel del médico, por una parte, para las cuestiones del cuerpo y cuál es el papel del psiquiatra para las cuestiones del alma? Em, bueno, yo siempre quise ser médico, por lo que habíamos mencionado, y como mi padre estudió medicina en Ecuador, entonces me envió a la ciudad de Cuenca, donde estaban sus compañeros, que eran ya los profesores de esa época, y fui a estudiar allá con una vocación muy fuerte, muy intensa, de aprender la medicina para servir a muchas personas. Luego, cuando ya terminé la medicina, en el último año de medicina en Cuenca tenía que luego irme a hacer una práctica hospitalaria en la ciudad de Quito, en un hospital de origen gringo, americano, que es el Hospital Los Andes. Ahí hice mi último año de medicina, mi internado, y ahí conocí a Elizabeth, mi esposa. Ella era estudiante de medicina y nos enamoramos. Y entonces terminé medicina y también ya enamorado, pues me casé rápidamente y decidimos regresar a la ciudad de Ipiales. Y ya regresé con un hijo, con mi primer hijo, y recuerdo pues la ciudad de Ipiales y en esa época mi padre fue nombrado jefe del servicio de salud de Nariño, lo que ahora se llama el Instituto Departamental de Salud. Entonces, mientras yo convalidaba mi título con el IFEX, entonces lo acompañé como secretario ahí durante los 3 primeros meses de su gestión como jefe del servicio de salud. Y entonces ahí me permitió también como mirar la realidad del departamento, ver las dificultades que había en la costa pacífica, y de ahí tuve el honor y la oportunidad de hacer el servicio social obligatorio, el rural, que se llamaba en esa época,
en la ciudad de Samaniego. Entonces nos fuimos con Elizabeth, ya los dos casados, ella también médica, a hacer el servicio social obligatorio. Estuvimos un año en Samaniego trabajando muchísimo, solamente éramos 3 médicos en ese hospital, y ahí nace mi segundo hijo, Sebastián. Nació ahí en el hospital. Lo atendí el parto con el otro colega que estaba haciendo el servicio social obligatorio, el doctor Nemesio Mora, que él trabaja en la ciudad de Túquerres. Pienso que ahí fue un acto irresponsable de mi parte, quedarnos allá en Samaniego y atender el segundo parto. Pues yo ayudé, el que realmente atendió fue el doctor Nemesio Mora, y ahí nació Sebastián en Samaniego. De ahí nos vinimos ya a trabajar a Ipiales, y a mí me nombraron inicialmente como médico en el servicio de medicina interna, en el Hospital San Vicente. Me nombró el doctor Guillermo Enríquez, a quien lo quiero y lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí estuve como un año en medicina interna, trabajando. Solamente había un internista, especialista, que era el doctor Álvaro Luna. Entonces, él hacía una semana los turnos de medicina interna, y la otra semana, pues, tenían confianza que yo esté allí, y el Hospital San Vicente era un hospital, pues, con una cobertura muy grande en todo lo que significa, pues, la provincia de Obando. Después se acabó medicina interna, es decir, mi posibilidad de estar allí, y ahí me asignaron trabajar en el tema de salud mental. Era una propuesta del Ministerio de Salud de esa época. Entonces empecé a trabajar en el área de salud mental, y ahí trabajé mucha cosa comunitaria, yendo a los colegios a dar conferencias, prevención de alcoholismo, de sustancias psicoactivas, yo siendo médico general. Y nos presentamos a un concurso nacional del trabajo comunitario. Presentamos nuestro trabajo comunitario del Hospital San Vicente, y le cuento que salimos premiados a nivel nacional. Entonces vinieron del Ministerio de Salud, la persona que manejaba el área de salud mental, el doctor Luna, eh, Jorge Luna, y él llega, y entonces él pensó que yo era psiquiatra. Me dijo que me felicitaba, nos daba el premio. Éramos un grupo, 2 psicólogas, una terapeuta ocupacional y yo, y, y entonces nos dio el premio. Y entonces me dijo que bien, que dónde había estudiado psiquiatría. Le dije, no, yo soy médico general. Entonces se sorprendió y me dijo, no, usted tiene que especializarse en psiquiatría. Yo hasta ese momento, le soy sincero, no había pensado en la psiquiatría, eh, pero le cogí cariño con ese año que tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital San Vicente. Y Jairo Luna, que pues ahora somos muy amigos, en esa época pues él ya era un psiquiatra de reconocimiento. Entonces me dijo, preséntese, a usted le queda más cerca la Universidad del Valle, preséntese allá, o si no, preséntese en la Universidad Javeriana. Entonces yo había tenido el deseo de estudiar siempre en Bogotá, y aproveché esa opción. Llamé a la Universidad Javeriana, y miren las cosas como son, diríamos las cosas de Dios, o como dice la gente, el tiempo de Dios es perfecto. Y yo llamo por teléfono fijo, porque en esa época no había celulares, y me contesta el jefe del programa de psiquiatría de la Universidad Javeriana, el doctor Horacio Taborda, que era un psiquiatra muy famoso en Colombia. Y muy atento me llama, me contesta, y le digo, mire, yo soy de Ipiales, quiero especializarme en psiquiatría. Y me dice, claro, doctor Cisneros. Me dio la fecha del examen, me dijo, hay un examen para que se presente. ¿Y usted dónde quisiera trabajar cuando termine? Le dije, no, yo quiero trabajar acá en Ipiales, en Nariño. Y eso le gustó mucho, y me dijo, no, preséntese. Y colgamos el teléfono. Yo me recuerdo que me dijo, soy el doctor Horacio Taborda. Pues yo no sabía nada. Después, con el tiempo, supe quién había sido la persona que me contestó, y me fui a Bogotá, presenté el examen, las entrevistas, y afortunadamente me aceptaron, y ahí comenzó mi trabajo profesional y mi formación en psiquiatría, que ya son 33 años de lo que estoy hablando.
33 años como psiquiatra. Eh, en ese análisis que le he propuesto de estar en su diván y mirar hacia el pasado, ¿qué ha pasado en el campo de la psiquiatría? ¿Cómo era la psiquiatría hace 33 años y cómo es hoy? Bueno, al principio tenía temor porque la psiquiatría es una especialidad diferente en donde toca estudiar a profundidad el misterio de la conducta humana y de la mente. Entonces, al principio me sentía muy temeroso de estar en los hospitales, de empezar a conocer una ciencia que para mí era novedosa y nueva, pero tuve grandes compañeros en el posgrado y excelentes profesores. Tuve una formación muy fuerte en la Universidad Javeriana. Teníamos clases a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, hasta las 8 de la mañana, y luego a partir de las 8 de la mañana íbamos a los hospitales a ver pacientes, etcétera. En esa época había una limitación en la cantidad de medicamentos que tenemos ahora. Eh, Había también mucho estigma, es decir, como señalamiento a la enfermedad mental, y se trabajaba mucho más en la locura, en la esquizofrenia, en enfermedades graves. Sin embargo, yo siempre tuve desde el principio una vocación para trabajar en temas como es la depresión, la ansiedad, el suicidio. O sea, siempre fue lo que más me gustó en toda mi formación. Y después, cuando ya terminé, pues son los temas en que me he dedicado profundamente en el ejercicio de mi profesión. Y entonces empezaron a salir las primeras publicaciones más fuertes de la neurociencia, del funcionamiento del cerebro, y el acceso a la información en esa época era muy escasa. Teníamos que ir a la biblioteca y mirar los artículos, las revistas que publicaban. Y cuando yo terminé psiquiatría y llegué a Ipiales, pues en Ipiales en esa época no había ninguna biblioteca virtual, o sea, no existía la virtualidad. Entonces yo hice un convenio con la Universidad Javeriana para que ellos me mandaran por correo normal, porque no había ni correo electrónico ni nada, la tabla de contenidos de los artículos que se publicaban. Y yo luego escogía, estaba en Ipiales, escogía los artículos que tenía que leer y enviaba nuevamente a Bogotá, a la universidad, para que me manden fotocopias de los artículos. Entonces, más o menos en ese proceso me demoraba alrededor de 3 meses. Entonces, diríamos, empecé a trabajar y ejercer mi profesión en Ipiales con un atraso de acceso a la información. Ahora es totalmente diferente, pues ahora la información me llega al celular, ya me llegan las tablas de contenidos de artículos que se van a publicar el próximo mes. Entonces, el acceso a la información ahora es totalmente diferente. Y yo diría que cuando llegué a Ipiales como psiquiatra, pues era el primer psiquiatra que llegaba a Ipiales, y la gente miraba como con temor, a veces como algo de burla también, ¿no? Como pensando que es una especialidad de poca importancia, y todo el mundo hablando como de la locura, diciendo, no, mire, yo no estoy loco, o no me vea, no me analice. Pero no pude ejercer mucho tiempo la psiquiatría en Ipiales, porque al mes o 2 meses de estar en Ipiales, yo también estudié administración en salud en la Universidad Nacional, y entonces recibí una llamada del doctor Sarama, Álvaro Sarama Medina, que era el gobernador del departamento de Nariño en esa época, y él, por intervención del doctor Carlos Pantoja, que él fue que me presentó, había presentado mi hoja de vida, yo sin saberlo, me presentó la hoja de vida al doctor Sarama, gobernador, y él me llama y me dice que yo debo asumir la gerencia del hospital de Ipiales. Ya era el hospital civil, el hospital nuevo. Yo le dije que no, que yo no quería, que yo quería ejercer psiquiatría, porque en el hospital civil de Ipiales se había construido una unidad de salud mental. Y yo fui enviado por el hospital civil de Ipiales. El doctor Guillermo Enríquez me envió en comisión de estudios,
y el doctor Antonio Vela de los Ríos, que era el jefe del servicio de salud en esa época, me mandaron en comisión de estudios, me pagaron para yo irme a formar en Bogotá. Entonces yo tenía que llegar a Ipiales y hacer una contraprestación mínima de 3 años. Y totalmente me nombran director del hospital. Y yo realmente no quería, lo soy sincero, porque estaba muy joven, apenas tenía 32 años. Y yo quería pues ejercer mi profesión y me obligaron y asumí ese reto de ser el gerente del Hospital Civil de Ipiales. Yo recuerdo esa época, doctor Castro, lo conocí como gerente del Hospital Civil de Ipiales. Hace 33 años, con aquellos los estigmas, sería importante también analizar, doctor Castro, cómo eran las enfermedades o cómo eran los enfermos. Obvio, cuando alguien hablaba de psiquiatra decía, no, está loco. Y qué pena con el loco. Y el psiquiatra, pues imagínese, tenía que ocuparse de alguien que, pues, por poquito no lo soltaban del árbol donde lo tenían amarrado, porque había un verdadero miedo con los locos. No había, digamos, un reconocimiento o un conocimiento, pues, obvio, no científico, pero por lo menos humano, de lo que estaban sintiendo, pensando, padeciendo los enfermos mentales. ¿Cómo eran los enfermos mentales de hace 33 años y los de hoy? ¿Han cambiado bastante o son los mismos? ¿Son similares? Yo le podría decir que hace 33 años había mucho estigma hacia la psiquiatría en Ipiales y en Pasto, porque durante los 3 años que estuve de gerente del hospital, pues no tuve mucha oportunidad de abrir mi consultorio en Ipiales, apenas le dedicaba 1 o 2 horas al día, porque las actividades administrativas del hospital me exigían mucho tiempo. Entonces tenía un consultorio en Ipiales, ahí en el edificio de la vivienda, y yo miraba de pronto cada día unos 2 o 3 pacientes que me iban a mi consulta, pero más de la exprovincia de Obando, de Ipiales, como pues ya me conocían, y entonces yo creo que la gente le daba como pena o vergüenza ir a la consulta. Cuando ya se terminó mi periodo en el hospital de Ipiales, eh, yo decidí trasladarme a la ciudad de Pasto y me contrató el Hospital San Rafael y fue el primer hospital donde trabajé en la ciudad de Pasto, pero yo siempre tenía la vocación de tener mi consultorio porque ese era un aprendizaje de mi padre. Mi padre me decía, mi hijo, usted tiene que tener un consultorio y tiene que estar allí, así no le llegue nadie. Él me decía, así no le entren las moscas, tenga su consultorio y tiene que estar ahí en un horario específico. Entonces yo fui a Pasto, empecé a trabajar en el Hospital San Rafael y entonces quise buscar un consultorio para tener mi práctica privada. Y no se imagina lo difícil que fue conseguir quien me arrendara un consultorio, o sea, acá en Pasto. No había, o sea, que les parecía extraño que un psiquiatra tenga un consultorio en una clínica general o en un centro médico, porque se tenía la concepción de que la psiquiatría tenía que estar solo en los hospitales psiquiátricos. Y de hecho me negaron y me cerraron en muchos lugares tener el consultorio. Como siempre he tenido el apoyo de mi esposa, de Elizabeth, y ella siempre ha sido muy ejecutiva y administrativa. Y entonces yo no sé cómo hizo, encontró un lugar en un centro médico mega y me contrataron, me permitieron tener un consultorio muy pequeño, muy oscuro, como en la parte, digamos, más abandonada, digamos, de ese sitio. Y sin embargo, ahí comencé y ahí estuve casi como 7 años teniendo mi consultorio. Y entonces yo recuerdo que la gente iba con temor y los médicos me veían también con temor, los colegas, internistas, cirujanos que tenían consultorio ahí mismo, se preocupaban porque pensaban que el paciente que iba a ir a mi consulta era alguien desquiciado, que iba a romper los vidrios, que iba a pegar, pero ahí me di cuenta
que a mi consultorio no iban las personas con enfermedades mentales graves, como es la locura, la esquizofrenia. Eso los veía yo en el Hospital San Rafael. Y la gente que iba a mi consultorio era la gente que tenía depresión, ansiedad, y poco a poco me fueron conociendo y empecé a trabajar inicialmente 2 horas, luego 4 horas, y luego pues ya me dediqué exclusivamente todo el tiempo a trabajar en mi consultorio mirando la patología mental más frecuente, que es depresión, ansiedad, intentos de suicidio, problemas de personalidad, consumo de sustancias. Yo no veo pacientes con locura, miraré, no sé, 3 o 4 al año. Yo miro esos casos y yo diría que durante estos 33 años se logró cambiar la visión negativa de la psiquiatría en Pasto. Y yo me siento honrado y no quisiera sonar como vanidoso, orgulloso o prepotente, pero sí le di una lectura diferente a la psiquiatría en Pasto y en Nariño, y mostrando de que la patología mental no solamente se atiende en un hospital psiquiátrico, sino que también se puede atender de manera ambulatoria. Y ojalá en un futuro también los hospitales generales y públicos de Nariño tengan también un servicio de psiquiatría como tiene que ser. Así, en Ipiales había la unidad de salud mental, pero con mi partida, pues ya no había psiquiatra, entonces esa unidad de salud mental de Ipiales desafortunadamente se cerró. Pero yo estoy luchando desde ahora y estoy formando ya nuevos psiquiatras acá en Pasto, en la Universidad Cooperativa, y yo estoy seguro que esos nuevos psiquiatras que estamos formando, alguien tendrá que ir a Ipiales al Hospital Civil y se abrirá una unidad de salud mental. Lo mismo en el Hospital Departamental, lo mismo en La Unión y lo mismo en Túqueres y también en Tumaco. Doctor Castro Cisneros, esa experiencia suya en el Hospital San Rafael, que entre paréntesis también era mirado con recelo, porque allá era el asilo de los locos, no era el Hospital San Rafael, y así me acuerdo que lo llamábamos cuando yo estudiaba mi primaria, mi bachillerato, y veíamos el San Rafael como un sitio, eh, bueno, casi como un purgatorio, por no decir un infierno, porque allá iban los que estaban desquiciados, era el asilo de los locos, nada se hablaba de hospital, y la enfermedad mental pues era como una maldición. ¿Qué riqueza, desde el punto de vista de la psiquiatría, le dio esa experiencia en el Hospital San Rafael antes de ser el Hospital San Rafael? Yo trabajé un año en el Hospital San Rafael. Yo respeto mucho el hospital y lo quiero, pero no me sentí muy cómodo en ese hospital. Eh, entonces recuerdo que en el manejo de un paciente mmm, había salido un nuevo medicamento, porque ya viniendo acá a Pasto, yo ya retomé pues mi especialidad y empecé a salir a los congresos nacionales. Cuando estuve en Ipiales, sí, prácticamente diríamos, abandoné mucho la psiquiatría porque la parte administrativa me quitaba mucho tiempo. Pero ya vengo acá y entonces empiezo a ir a los congresos, a mostrar conferencias, a participar. Y entonces salió una nueva molécula que se llamaba la clozapina, que se llama, pues todavía existe. Y entonces yo conseguí muestras médicas del laboratorio y le coloqué a un paciente que estaba muy enfermo y el paciente se logró recuperar muchísimo. Entonces, el director del hospital, que era un curita, eh, le dije que había que comprar ese medicamento porque era muy caro. Entonces, él me dijo que no, que eso no se podía porque costaba mucha plata. Yo empecé como a decirle, pero ¿cómo? Mire la recuperación de esa persona. Entonces se puso bravo el curita y me dijo pues que yo era muy romántico y que aterrice más o menos, que la realidad es otra cosa. Eso me dolió muchísimo porque ya el laboratorio ya no me regaló más muestras médicas, ya no le pude dar la medicación y pude observar cómo se deterioró nuevamente esta persona. Ese día decidí salir del hospital
San Rafael, y me llamaron al otro hospital, que en esa época era el de las mujeres, el Hospital Perpetuo Socorro. Ahí tuve la oportunidad de trabajar durante 6 años. Ahí acogieron más mis propuestas y también ahí hice en esa época un convenio con la Universidad Javeriana para que estudiantes de medicina de la Javeriana y médicos que se están especializando en la Javeriana pasen por el Hospital Perpetuo Socorro. Entonces ahí logramos elevar el nivel académico del hospital y yo empecé a ser ya profesor universitario de pregrado y de posgrado con la Universidad Javeriana y también debo decirlo, con la Universidad Mariana fui el fundador del programa de psicología. En esa época todavía no había medicina acá en Pasto. Entonces fundamos el programa de psicología de la Mariana y en la Mariana fui profesor casi durante 25 años. Eh, y, y medicina eran los de la Javeriana, con los convenios que logré, iban tanto de pregrado como de posgrado. Y me sentí muy cómodo ahí en el hospital durante 7 años hasta que me echaron, debo decirlo. ¿Por qué me sacaron? Porque yo viajaba mucho. Entonces, yo iba a congresos nacionales, internacionales, y entonces las monjitas ya no les gustó eso, que yo salí. Entonces me sacaron, me terminaron mi contrato, y ese día yo no sabía qué hacer, y la llamo a Elizabeth, a mi esposa, le digo, me echaron del hospital, porque yo viajo mucho. ¿Y ahora qué hago? Entonces me dijo, no, pues usted tiene que abrir el consultorio todo el día. Antes yo trabajaba a la tarde, ya todo el día. Ya por algo tiene que independizarse. Y ahí fue cuando me independicé, más o menos hace unos 23 años, y dando gracias a Dios, pues en el consultorio me ha ido bien y esa ha sido una gran experiencia para mí y mucha satisfacción de ver tantos pacientes a quienes profundamente les agradezco que me hayan visitado y que me hayan compartido sus vidas, que me hayan compartido sus dolores, sus sufrimientos. Y eso me ha engrandecido y me ha dado mucha experiencia profesional y terapéutica. Bueno, eso de viajero tampoco es que haya sido malo, porque ahora nos va a contar esa experiencia de fellow en adolescencia en la Universidad de Milán, Italia. Pero antes de hablar eso, yo sí quisiera rescatar algo que para muchas personas es valioso, es decir, su experiencia de un año en el San Rafael y su experiencia de 7 años en el Perpetuo Socorro. Eso de la enfermedad mental en temas de género, que el uno pues era de hombres y el otro de mujeres, ¿se distingue demasiado o no hay género en el término de la salud mental? ¿O qué es más incisivo? ¿O a quién le afecta más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿O a las cuestiones de género de que hoy se habla, doctor Castro Cisneros? Sí, la enfermedad mental en la infancia hasta llegar a la adolescencia es más frecuente en los hombres. Y a partir de la adolescencia en adelante, la patología mental es mucho más frecuente en las mujeres. Entonces, yo pude ver ambas caras de la patología mental, sobre todo la más severa, que en los hospitales, tanto en el San Rafael como en el Perpetuo Socorro, lo que mirábamos era pura pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, o sea, pacientes, pero enfermos mentales muy graves. Y debo reconocer que estos hospitales han dado un servicio muy humano y muy bueno, y con el tiempo se han ido modernizando. Es que cuando yo fui a Pasto apenas éramos 3 o 4 psiquiatras en todo Pasto y en todo Nariño, digamos. Éramos muy pocos y esos hospitales tienen 700 camas. En cambio, ahora ya somos más de 35 psiquiatras y esos hospitales se han modernizado, ya tienen mayor cantidad de psiquiatras en esos hospitales, han empleado servicios para niños, para adolescentes, y vale la pena reconocerles que se han modernizado y gracias a esos hospitales muchísimos pacientes se han beneficiado de su salud. Entonces, en el Perpetuo Socorro en esa época era solo de mujeres, ahora ya ambos hospitales son mixtos.
pero veíamos bastantes patología mental en las mujeres y, y la gran mayoría eran mujeres campesinas que llegaban al hospital y se quedaban por tiempos largos en el hospital, 3, 4, 6 meses. Y entonces yo me inventé con un grupo de terapia ocupacional capacitar a las mujeres que iban al hospital y capacitarlas en que sean en los servicios domésticos. Y hicimos como una empresa, así como oculta, para conseguir que estas pacientes vayan durante el día a trabajar en casas de familia acá en Pasto. Y yo no sé cómo convencía a unas señoras que eran las, las damas rosadas que hacían un servicio social. Yo dije, aquí tenemos que mentir y que estas pacientes vayan y conseguirles trabajo, pero que nadie sepa que están en el hospital, que van a dormir al hospital, que tienen patología mental, porque seguramente si sabían que tenía patología mental, no les iban a dar trabajo. Y así pudimos sacar a muchas señoras campesinas y trabajaban como empleadas domésticas, iban durante el día y a las 5 de la tarde regresaban al hospital a dormir. Y esa fue una experiencia muy bonita porque fue como rompiendo, digamos, el estigma. Y en eso se ha superado también bastante, ya hay más sensibilidad a entender la patología mental grave y también a entender que cualquiera de nosotros puede tener cualquier patología, llámese depresión, ansiedad, y que no haya vergüenza de ir a la consulta. Al principio era difícil, sobre todo yo tenía pacientes que eran muy conocidos acá en Pasto y me pedían citas a las 8:30, 9 de la noche. Y algunos, me acuerdo de algunos políticos famosos, obviamente no puedo dar sus nombres, me pedían citas la más tarde, doctor, a las 9:30 de la noche, y entraban como escondidas al consultorio. Eso ha ido ya cambiando y eso es algo muy interesante. Ya cada vez la gente está consultando más a los servicios de psiquiatría. Hablemos de algunos mitos. No sé si se podrá decir que eran mitos o que si eran realidades en el tema de los procedimientos, de los tratamientos. Decía, no, es que hay que sedarlo, hay que ponerle la camisa de fuerza, y lo otro, los escenarios. Decía, mire, lo que pasa es que allá uno ve a las mujeres que se creen princesas o a los hombres que se creen Napoleones. Eh, Esas cosas que parecen venidas del teatro o del cine se presentan en la realidad del el internamiento en los hospitales psiquiátricos, doctor Castro. Bueno, yo diría que eso ha ido cambiando. Recuerdo cuando estaba en mi formación, mi primer año de residencia de psiquiatría, y mi primera rotación fue ir a un hospital que se llama La Beneficencia de Cundinamarca. Y entonces yo llegué ahí, éramos 3 compañeros, y sale nuestro profesor y dice, bueno, aquí ustedes van a ver los pacientes más locos de todo Colombia. Vienen de diferentes departamentos, del Chocó, vienen del Huila, vienen de los Llanos Orientales. Y una de las terapias que vamos a hacer acá y que se hace acá es la terapia electroconvulsiva, o sea, electrochoques. Yo nunca había puesto ningún electrochoque ni nada, entonces llega el profesor y me dijo, bueno, usted me dice a mí, usted mañana va a ser el primero en que va a, a venir acá a las 7 de la mañana y colocar electrochoques. Y ese día coloqué como 30, y eso es lo que se colocaba en promedio, 20, 30 diarios. Y era tan interesante que el primer día yo empecé a colocar los electrochoques y era en un salón grande del hospital y había una persona que me ayudaba moviendo el equipo, pasando cama por cama y yo colocando los electrochoques. Y les coloqué a los 30 y al final la persona que me estaba ayudando a pasar la máquina, y en esa época era sin anestesia ni nada, las enfermeras lo cogían al paciente, se le colocaba un corrientazo eléctrico, había unas convulsiones ahí y era un tratamiento muy bueno, excelente,
pero muy feo de hacer y de ver. Colocar una descarga eléctrica y ver que alguien convulsiona. Y la persona que me ayudaba a pasar la máquina había sido también paciente. Y él al final me dijo, doctor, me falta a mí, póngame a mí también, yo soy el número 31. Eso me sorprendió, porque él miraba cómo sus compañeros convulsionaban y pensé que eso le iba a atemorizar, pero no, él también se colocaba el electrochoque. Esa práctica de la psiquiatría me impresionaba y ahí fue cuando me puse a estudiar si es que esa técnica servía o no, porque había como el mito de que quemaba el cerebro, dañaba las neuronas, y ahí pude estudiar mucho, hice inclusive una tesis de investigación de terapia electroconvulsiva, y puedo decir que hasta ahora es una de las terapias más beneficiosas y que demuestra toda la evidencia científica que no hace ningún daño, y puedo dar fe de cientos de pacientes que pude ver cómo mejoraron con ese tratamiento, y que a veces el cine o el amarillismo o el daño que a veces se le quiere hacer a la psiquiatría se muestra como que un psiquiatra malo, maligno, hace electrochoques, que amarra a los pacientes. Entonces siempre hay muchos mitos de la enfermedad mental que empiezan desde la edad antigua, ¿no? Los quemaban, a muchos les decían que eran poseídos por el demonio, fueron quemados, otros se les colocaba en barcos y los mandaban a alta mar para que se ahoguen. Entonces siempre ha habido, digamos, un rechazo hacia la enfermedad mental, pero ahora no podemos decir que ya esté todo bien, pero se ha avanzado muchísimo y, y hay que humanizar los servicios y no hay que tener vergüenza de tener una patología mental. Hablemos entonces de su experiencia internacional, sus viajes, los que las monjitas del Perpetuo Socorro no toleraban, pero que lo llevaron a Milán, Italia. ¿Cómo fue esa experiencia como fellow en adolescencia en esta universidad de Milán, Italia? Bueno, esa también fue una experiencia muy linda. Yo cuando estaba recién llegado a Pasto, eh, me invitaron a trabajar en un centro de rehabilitación de niños y adolescentes, que es el Centro Santo Ángel. Eh, yo trabajaba al mediodía, en los días viernes fundamentalmente. Yo los viernes no almorzaba, salía del Hospital Perpetuo Socorro a las 12 del día y hasta las 2:30 estaba viendo niños y adolescentes en este centro, una correccional, y era manejada por unos curas italianos. El director era el padre Mario Ronchetti, con quien tuvimos muy buena empatía y empezamos a trabajar muchísimas cosas muy lindas. Y después yo empecé a trabajar ya todos los días en el Santo Ángel. Empecé el viernes, pero de ahí trabajaba todos los días de 12 a 2, 2:30 de la tarde. Y entonces un día, a los 3 o 4 meses de estar allí, el padre Mario me dice, ¿usted quisiera ir a Italia a estudiar y a hacer una pasantía en todos los centros que ellos tienen allá en Italia? Pues yo estaba, imagínense, estaba casado recién, ejerciendo mi profesión en Pasto, no llevaba más allá de un año. Entonces yo hablé con mi esposa, con Elizabeth, y ella pues siempre ha sido el apoyo para mí, y me dijo, no, usted vaya, se aproveche. Y no tenía ni para el pasaje, le digo sinceramente. Y mi esposa ya estaba trabajando en la Secretaría de Salud de Pasto, y entonces me fui, así, arriesgando. El padre Mario me prestó el tiquete, o sea, la plata para comprar el tiquete, y me llevaron los curas allá a Italia, y ellos me tuvieron en todos sus hospitales, en sus comunidades terapéuticas, y yo aprendía y mucho de qué pasa con los jóvenes, los adolescentes y todo el problema de consumo de sustancias psicoactivas. Y los fines de semana los curas me invitaban a dar conferencias. Entonces yo iba allá
a diferentes ciudades de Italia, porque ellos, los curitas somascos, que se llaman así, ellos tenían muchos hospitales y comunidades terapéuticas en toda Italia. Yo pude recorrerla afortunadamente mucho porque me hospedaba en los hospitales, y en el hospital me daban la comida, y los sábados me invitaban a dar unas conferencias a las personas y que eran invitados de la comunidad, y yo lo que hablaba era de lo que estábamos haciendo en Pasto, lo que sucedía en el centro Santo Ángel, y del problema de la delincuencia, de la pobreza, de los grupos armados, porque ya habían jóvenes metidos en grupos armados. Entonces yo hablaba de eso, y bueno, al final de mi pasantía me prestaron también de regreso, y yo llego a Bogotá con el curita, el provincial, el que mandaba a todos los somascos. Entonces le dije, padre, me acuerdo era el padre Ángel, le dije, padre Ángel, quiero que me diga cuánto es lo que yo debo de este viaje. Entonces llegó y me dijo, no, usted no debe nada. Entonces yo me sorprendí y me dijo, porque usted, en las conferencias que usted daba, esas personas eran líderes de la comunidad y eran personas que hicieron donaciones. Y gracias a que usted hablaba y sensibilizó a esos donantes, y recibimos dinero que sirve, y que con eso se paga su tiquete y su estadía. Es decir, realmente a mí no me costó nada esa pasantía, económicamente nada, y tuve una oportunidad muy grande de aprender. Era la primera vez que iba a Europa. Yo nunca había viajado, y entonces fui a Europa, y me recorrí casi toda Italia y aprendí el italiano, aprendí a comer como comen los italianos, a tomar vino en el almuerzo, bueno, etcétera. Y eso me sensibilizó mucho más para venir acá a Pasto y trabajar fuertemente en el Santo Ángel, y estuve durante 17 años ayudando a muchos niños de la calle. Salíamos por las noches con el padre Mario y con otros curitas a recoger niños de la calle, y los llevábamos a un centro, a una casa, les dábamos comida, los bañábamos, yo les hacía algunas psicoterapias, y tratando de convencerlos que dejen el mundo del boxer, que era fundamentalmente en esa época, consumo de boxer y consumo de bazuco. Entonces eso también fue una experiencia muy linda para mi vida, para sensibilizarme y entender el sufrimiento humano en etapas muy tempranas, desde la infancia y la adolescencia. De hecho, quise adoptar a uno de esos muchachos, se llamaba Albeiro, y muchas veces lo llevé a mi apartamento. En esa época mis hijos tenían 8 o 10 años y Albeiro tenía la misma edad, pero no lo pudimos convencer con mi esposo, con mi esposa, queríamos adoptarlo. Hasta que un día que lo llevé a la casa a que durmiera, entre la ropa había estado escondido boxer, y entonces nos dio miedo, que nuestros niños eran pequeños, que de pronto iba a pasar algo, y entonces Albeiro nunca lo pude convencer de que yo lo quería adoptar, que venga a ser como un hijo de la casa, y desafortunadamente vi cómo se fue deteriorando en la calle hasta que lo asesinaron. Nos ha llamado mucho la atención su historia, pero también algo que usted ha planteado, doctor Castro Cisneros Rivera, y tiene que ver con eso de la formación de nuevos psiquiatras. Quisiera que usted nos compartiera en este podcast para pensar en serio cuál ha sido su aporte en el mundo de la medicina en Nariño, porque sé y sabemos que usted ha sido fundamental para la creación de las facultades de medicina de la Universidad de Nariño, de la San Martín y de la Cooperativa de Colombia. Sí, bueno, cuando se fundó la Universidad Cooperativa, yo debo reconocer que yo no participé en ese proceso, y salió la Universidad Cooperativa, y veía, creo que a los 7, 8 años, un grupo de médicos decidimos eh, fundar otra facultad que era la San Martín. Entonces pedimos la asesoría de la Universidad Javeriana, y fundamos aquí en Pasto la Universidad San Martín, la Facultad de Medicina, eh, que soy, pues, dando gracias a Dios, profesor hasta el momento. Pero ya después surgió la necesidad de tener la Facultad de Medicina en la universidad pública, en la Universidad de Nariño.
Entonces me invitaron a participar en ese proceso. Yo di algunos aportes y hasta que salió ya, digamos, la Universidad de Nariño, ya me vinculé y tuve el honor de ser nombrado el primer director de medicina y luego por elección el primer decano de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño. Más o menos estuve durante cerca de 7 años como decano y pude formar las 4 primeras promociones, que eso es más o menos alrededor de 120 médicos. Yo le metí muchísimo cariño, muchísima energía, porque eran muchachos de estratos socioeconómicos bajos, pero muy inteligentes. Y entonces casi los adopté como si fueran unos hijos míos. Y logramos rotaciones en Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil. Esa fue una anécdota muy linda, porque cuando fui allá y me reuní con los directivos de la Fundación Cardioinfantil, yo les dije que me permitan que mis estudiantes de la Universidad de Nariño tengan rotaciones allá y que puedan tener una experiencia. Y todo el mundo se opuso, el consejo directivo se opuso, menos el director. Me dijo, ¿cómo es eso, doctor? A ver, ¿cómo es? Entonces yo les dije, mire, estos muchachos son excelentes, yo les aseguro. Entonces me dijeron, no, pues que si acá rotan solamente los de la Javeriana y las del Rosario. Entonces me dijo, usted pues allá en la Universidad Antonio Nariño. Me dijo. Le dije, no, le dije, es la Universidad de Nariño, no es Antonio Nariño. Entonces el doctor Cabrera, que era el director que recién falleció, se sonrió con la forma como yo defendía la universidad y sabiendo pues que yo era egresado de la Universidad Javeriana. Entonces me dijo, ¿sabe qué, doctor Cisneros? Vamos a recibir a sus muchachos, pero a prueba. Y 6 meses. Y veamos cómo les va. Entonces yo regresé acá a Pasto y les dije a mis estudiantes, nos recibieron y entonces la universidad les va a conseguir un apartamento a una cuadra de la Fundación Cardioinfantil y ustedes tienen que hacernos quedar bien. Y entonces les pregunté, ¿quiénes conocen Bogotá? El 90% nunca había viajado, no conocían Bogotá. Eran de municipios, de La Unión, de Huesaco, de Nariño, también de Ipiales, pero nadie, el 90% nunca habían ido a Bogotá. Y entonces yo les dije, ustedes son inteligentes y van a ir, y van a hacer las cosas bien. Y fueron, y durante ese semestre ellos ocuparon el primer lugar, los mejores internos de ese hospital. Y obviamente ese convenio continuó durante más de 4 años. También tuve la oportunidad de hacer un convenio con la Universidad de Granada en España y también pude mandar a algunos estudiantes. De los 120 que yo logré formar como decano, el 80% ya son especialistas y muchos ya volvieron a Pasto. Otros se han quedado en Bogotá, en Medellín, en Popayán, y realmente son médicos que son muy prestantes ya para Nariño y para Colombia. Y luego ya en la pandemia me invitaron a trabajar en la Universidad Cooperativa. Allá el doctor Mauricio de la Espriella es un psiquiatra que él viene trabajando hace muchos años allá y él empezó a liderar el posgrado de psiquiatría en la Universidad Cooperativa y yo lo apoyé al final, en los últimos 2 años, diríamos, y logramos que salga el registro calificado y ya tenemos en este momento 6 médicos que se están formando en psiquiatría y somos como 5 o 6 profesores que estamos trabajando con mucho cariño y estamos, vamos a formar por lo menos unos 30 médicos que van a ser los psiquiatras ojalá para Nariño, pero sin embargo de pronto va a ser también pues para otras ciudades. Entonces, yo podría decir que mi experiencia como profesor en medicina, porque ya después dejé psicología, ya no tenía tiempo, porque también fui profesor de psicología en la Universidad de Nariño, profesor de psicología en el CESMA y en la Universidad de Antonio Nariño, pero ya no tuve tiempo y me he dedicado ya exclusivamente a medicina en los últimos 10 años. Y actualmente soy profesor de las 3 facultades de medicina y me siento muy honrado y les agradezco también muchísimo
a mis estudiantes porque ellos son los que me motivan a estudiar y me han enseñado bastante y hemos podido compartir conocimiento de psiquiatría y de salud mental. Vamos a dejar el diván entonces y nos vamos a saltar de él y vamos a poner a los demás en el diván suyo, el de su consultorio. ¿Cuál ha sido la recurrencia? ¿Qué tipo de enfermedades relacionadas con la salud mental es el que ha tenido que trabajar usted con, no digamos sus clientes, sus pacientes, la gente que confía en sus métodos, en su sabiduría para salir adelante de los temas de la salud mental? ¿Qué recurrencia de enfermedades? ¿Qué es lo que más tiene que tratar? Bueno, lo que yo más veo en mi consulta es depresión, problemas de ansiedad, suicidio, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, problemas de pareja, problemas familiares. En este momento el 40% de mi consulta son jóvenes. Yo miro mucho joven. Yo hice ese fellow, esa especialización en adolescencia y he trabajado muchísimo con adolescentes. Hace algunos años hice trabajo comunitario muy fuerte con jóvenes. Lo hice en Ipiales, trabajé con las instituciones educativas. En Ipiales fue cuando las tasas de suicidio eran las más altas de todo Colombia. Y entonces en esa época el doctor Villota era el alcalde de esa época. Tal vez estoy hablando de hace unos 10 o 15 años. Y entonces fui a Ipiales y me permitieron formar un equipo grande con psicólogos, trabajadores sociales. Capacitamos a los médicos del hospital de Ipiales y pudimos bajar las tasas de suicidio en esa época porque eran muy altas. Lo mismo también, ese trabajo lo hice acá en Pasto, con 80 instituciones educativas en la alcaldía del doctor Raúl Delgado. Y de ahí he tenido la bondad y la felicidad de ir casi a todos los municipios del departamento de Nariño, a asesorar, a dar conferencias en colegios, a hablar con jóvenes, con padres de familia. Tal vez los municipios de la costa son los que menos he podido ir, pero de ahí he ido a la zona sur, al norte. Tengo anécdotas muy lindas. Yo les agradezco profundamente a las instituciones educativas que me han invitado. Ahorita me acuerdo de una, me invitaron a Gualmatán y entonces me dijeron, bueno, ¿cuánto nos va a cobrar? Entonces, no recuerdo, tal vez, no sé, 400,000 pesos, coloquemos un precio. Y me pagaron en billetes de 2,000 pesos. Al final di la conferencia, hablé con padres de familia toda una tarde hablando y entonces me pagaron en billetes de 2,000 pesos, los 400,000. Y entonces me dijo la profesora, es que, doctor, dijo, a cada niño que vino acá le pedimos 2,000 pesitos para pagar su consulta. O sea, eso me sorprendió muchísimo y, y me ha sensibilizado. Me encanta estar en las instituciones educativas, hablando con jóvenes, con padres de familia, con los profesores también. He estado en muchas reuniones. Actualmente, debo decir, me dedico más a mi consultorio. Estoy todo el día en el consultorio, viendo jóvenes, viendo adultos, viendo familias, y me siento muy honrado de tener una cantidad numerosa de personas que me buscan. Y tengo también pacientes de condiciones económicas muy bajas, a quienes yo les ayudo con las muestras médicas, les regalo, y son pacientes de años, porque la psiquiatría se generan vínculos muy fuertes. Entonces tengo pacientes de muchos años que están conmigo, algunos ya me han traído a sus hijos, y es una profesión que la quiero, la valoro, la respeto, y soy muy agradecido con Nariño, con Pasto, con Ipiales, la provincia de Obando, el norte de Nariño, porque mm, hay muchas personas que me buscan y yo, de manera respetuosa y de manera humilde, trato de aportar lo que más puedo
mitigar el dolor y el sufrimiento humano. La gente me pregunta, oiga, doctor, ¿y a usted no le pasa algo viendo tantos pacientes todo el día? ¿No ha cogido ninguna maña o algo? Pues yo me siento feliz en mi consultorio. Tengo que colocarle límites porque también tengo una familia. Ahora tengo pues un nieto con quien disfruto mucho. Tengo 2 hijos, el uno vive lejos, vive en Estados Unidos, que también es psiquiatra. Él se hizo también psiquiatra infantil, es profesor en la Universidad de Columbia. Y mi primer hijo, él es abogado, él trabaja acá en Pasto, él le ha ido muy bien como abogado, es asesor en muchas instituciones y también es profesor universitario de tiempo completo y tiene un doctorado en Derecho. Y con un nieto que tiene 3 años, que vive al frente de mi consultorio. Entonces, a veces, si tengo un receso, me vuelo a consentir al nieto, a malcriarlo y a darle mucho cariño y a tener una lectura diferente de la vida, que es un sentimiento amoroso sin responsabilidad, que eso es algo que nos hace muy, muy feliz tanto a mi esposa como a mí. Yo tuve el gusto de entrevistarlo al doctor Castro Cisneros y a su hijo en épocas de pandemia. ¿Recuerdan esa entrevista tan bella? La pueden encontrar en YouTube también, porque fue en tiempos de pandemia que entrevistamos al papá y al hijo, ambos psiquiatras, psiquiatra infantil y nuestro invitado de hoy. Finalmente, doctor Castro Cisneros, agradeciéndole su deferencia para este podcast, para pensar en serio, yo quisiera preguntarle, bueno, usted ya mencionó algo, usted tiene pacientes de muchos años, entonces la pregunta es, pues el odontólogo hace la calza o saca la muela y ve los resultados ahí mismo. El cirujano pues saca la vesícula y ve los resultados ahí mismo. Usted en su trabajo puede ver los resultados ahí mismo. En, bueno, yo voy a decir mi experiencia y repito nuevamente, no quisiera mm, que parezca pues un tipo orgulloso o prepotente o vanidoso. Revisando las estadísticas de mi base de datos en los últimos, digamos, 8 años, he visto cerca de 9,000 pacientes. Mm, y tengo la posibilidad de que casi el 90% de mis pacientes tengan buena adherencia terapéutica y yo sí puedo dar fe de que existe un proceso de curación, de sanación. Yo ejerzo una psiquiatría que llamaríamos holística, amplia, en donde no solamente me dedico a la parte médica de dar medicamentos, sino que también me gusta hablar mucho con los pacientes, hablar con su familia, conocer su historia, su familia, conocer qué está pasando dentro de ese mundo de sus emociones. También trabajo mucho la espiritualidad, que para mí va más allá de la religiosidad. Yo tengo pacientes de todas las religiones, tengo católicos, tengo evangélicos, cristianos, tengo budistas, tengo mormones, tengo de todo. Yo respeto las creencias religiosas de cada persona, pero por encima de la religiosidad está la espiritualidad. Y la espiritualidad es la que nos permite reflexionar de que debemos ser buenas personas, buen ser humano, que no me debo hacer daño, no debo hacer daño a los demás. Estoy aquí en este mundo para dejar una huella de bondad, de compasión. Entonces, yo puedo dar fe que las patologías que yo miro, la depresión, la ansiedad, las ideas de suicidio, eh, tienen posibilidad de salir adelante, pero son tratamientos largos, no son tratamientos cortos. El cirujano llega y saca el apéndice de pronto en media hora, en una hora, y a los 2 días o 3 días el paciente ya salió y está curado. No, acá la cirugía mental es muy larga y es a veces difícil porque la misma persona tiene miedo a hablar, tiene vergüenza a contar. Se necesita un espacio de adquirir confianza, de esa empatía, esa compasión, y, y yo trato de dar todo lo que esté a mi alcance para escuchar, para entender, para comprender, no para juzgar, no para criticar,
soy muy respetuoso de lo que la persona siente, de lo que la persona vive. No soy alguien que dice cómo se tiene que vivir, porque también reconozco que soy un ser humano imperfecto, que estoy viviendo y que estoy también construyendo un hogar, una familia, y que también tengo a veces desencuentros en mi propia familia, porque eso es inherente a la vida de los seres humanos. Pero sí tengo mi conciencia muy tranquila de que he tratado de ser lo más transparente posible, y eso es algo que veo en mis pacientes y que valoran, y, y la gente que me busca es por el voz a voz. O sea, yo no tengo ninguna propaganda ni en la radio, ni en la televisión, ni en páginas amarillas, ni en las redes, nada. Y yo por eso le agradezco mucho, Uriel, que me haya invitado, y he tratado de ser lo que soy, ¿sí? Y de hablar con mucha tranquilidad. Es una entrevista totalmente diferente, porque siempre cuando hago presentaciones es apegado al conocimiento científico, a la literatura, a la evidencia científica, pero hoy he tenido la oportunidad como de desahogarme. Por eso le agradezco, porque he dicho lo que he sentido y lo que estoy vivenciando, y eso es lo que trato de transmitirles a mis estudiantes, a los futuros psiquiatras y a los estudiantes de medicina, que uno, antes que ser médico, antes de ser psiquiatra, uno tiene que ser primero persona, un ser humano, una buena persona, entendiendo de que uno no es perfecto, que cada día hay una nueva oportunidad para ser mejor persona, para luchar, para salir adelante, para corregir, para reparar. Y quiero mandar un mensaje de mucho cariño a las personas que vean y que escuchen este podcast, para que, si alguien tiene alguna dificultad, busque ayuda. Hay una buena oferta de atención en la red pública, en la red privada. Busque ayuda y deje de sufrir, porque a veces el sufrimiento lo tenemos ahí, y la soberbia, el orgullo, no nos permite ver las dificultades que podemos tener. Y esas dificultades, cuando se comparten, cuando se logra escuchar la visión de otra persona, y con la ayuda diagnóstica y la medicina y la psiquiatría y la psicología, podemos salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor Cástulo Fernando Cisneros Rivera, por haber estado con nosotros, por haber aceptado aquí estar en su diván para nosotros. Muchos éxitos, y tenemos aquí el WhatsApp para que lo puedan consultar. Es 300-616-6659. Hasta un nuevo podcast, doctor Cástulo Cisneros, y muchas gracias. Muchas gracias. Soy Uriel René Guevara Revelo. Hasta la próxima. Podcast para pensar en serio con Uriel René Guevara Revelo.